Bien, entonces como les mencionaba, vamos a ver lo que sería el tutorial para realizar el ensamble de un conjunto y sacar los planos de definición y los planos de ensamblaje, así como la elaboración de piezas en diseño inverso, es decir, iniciar a partir de un modelo ya predefinido para crear los componentes que no estén representados, en este caso, en el archivo de los planos. Y a partir de ahí, de las piezas, pues empezar a sacar precisamente estos planos de construcción, sacar las animaciones y los renders necesarios para darle una visualización o una presentación adecuada. Si ustedes, por ejemplo, van a diseñar algún componente y quieren presentarlo, por ejemplo, como en el seminario de investigación, que están trabajando sobre el diseño de alguna pieza, de algún prototipo, pues lo hacen aquí, sacan los renders de cómo va a quedar, vistas, perspectivas, ensambles, en fin, todo lo necesario para que alguien más lo pueda reproducir. Incluso los pasos de cómo debe armarse, qué parte va primera, qué parte va después. Vale, entonces vamos a iniciar con la pieza, en este caso el archivo o el conjunto total se llama eje reductor. Vamos a iniciar con la elaboración del eje. ¿Vale? Entonces nos vamos a Inventor, abrimos una plantilla en métrico y en milímetros. Bien, si observamos la pieza, la podemos crear por varias maneras. Pudiéramos hacerlo a través de círculos, o en este caso, para hacer el proceso más rápido, vamos a crear la mitad del perfil y le vamos a dar una revolución para hacerlo más fácil, ¿vale? Entonces empezamos a analizar lo que serían las dimensiones. Consideramos aquí algunos detalles. Por ejemplo, estos triángulos que aparecen aquí representan el acabado superficial que se le tiene que dar a la pieza. N9, N6, N5 representan esos acabados: fino, muy fino, acabado espejo, etcétera, etcétera. Todos esos detalles de construcción se deben de considerar a la hora de fabricar la pieza. Y bueno, también observamos aquí algunas medidas. Traen un pequeño corchete en la cual traen unas dimensiones. Esas dimensiones representan las tolerancias máximas o mínimas que se pueden manejar en esas partes de las piezas. En este caso 1.95 más menos 0.02 milésimas de milímetro de tolerancia son los que deben de tener. Y bueno, también vimos lo que es la representación de chaflanes, 4 por 45, es decir, que tenemos una diagonal de 4 milímetros de longitud por 45 de ángulo, ¿vale? Y bueno, también en algunos otros observaron que viene, en este caso no trae, el famoso M6, M7, M8 representan el diámetro del agujero para hacer una rosca, ¿vale? Algo que me imagino ya vieron en procesos de manufactura. Y bueno, también aquí tenemos las vistas necesarias y los cortes necesarios para crear, en este caso, lo que sería el cuñero. Aquí tenemos también el acabado y las dimensiones con los cuales se tiene que maquinar. Bien, entonces, ya que tenemos nuestra plantilla abierta, vamos a iniciar un boceto y vamos a iniciar en el plano XY. Bien, observamos la figura y bueno, tiene en este caso un diámetro de 40. Este diámetro de 40 es el mismo que tenemos de este otro lado, del lado izquierdo. Vamos a empezar de la izquierda hacia la derecha. Entonces, como vamos a trabajar por mitad, iniciamos trazando una línea de 20 milímetros a partir del centro hacia la parte superior, 20 milímetros. Y luego, a la izquierda, vamos a sacar la medida desde este punto hasta este punto. Tenemos una distancia de 80. Entonces, nos recorremos 80 hacia la derecha. Ajustamos. Luego tenemos aquí este recorte que es de 1.95 por un diámetro de 37.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner esa referencia de 37.5. Ok, entonces una línea sin dar clic, me posiciono en el punto final y me voy. Si observan, aparece una guía en línea punteada. Me pongo en el centro y ahora sí subo 37.5 entre 2, me da una distancia de
La mitad de 37, 18.75, ¿no? Muy bien, 18.75. Luego voy a hacer un zoom ventana en esta zona. Y tenemos un espesor de 1.95. Entonces vamos a trazar esa línea, 1.95, va a ser una referencia. Y luego vamos a trazar hacia la parte inferior tomando el centro. La mitad de 1.95, ¿cuánto es? Calculadoras. 1.95 entre 2.975, correcto. 0.975 hacia la parte inferior. Y allí voy a trazar ese círculo, ¿sale? Me va a quedar de esta forma. Elimino la línea y voy a recortar la parte superior y elimino la línea de 1.95 y la referencia de 37.5 también la voy a eliminar, de 18.75, perdón, ¿vale? Entonces ya estamos en este punto. Ahora voy a trazar esta otra sección, que en este caso son 120 menos 80, perdón, son 120 menos 81.95, 120 menos 81.25, perdón, 95, nos da un resultado de 38.05, correcto. Entonces, esa línea va a tener esa longitud, 38.05. Hacemos un zoom de ajuste. Y ahora ya nos encontramos en esta sección. Observamos ahora que esta parte tiene un diámetro de 54 entre 2, serían 27. Si yo hasta aquí tengo un diámetro de 40, me harían falta 7 para alcanzar ese nivel. Entonces trazo una línea de ese punto final con un valor de 7. Luego, la longitud, si observamos, serían de 14. Aquí tenemos 134 y 120. Entonces, la diferencia son 14. ¿Ok? Luego, tenemos esta otra sección que tiene un diámetro de 80. Por mitad serían 40. Como ya tengo 27, ¿cuánto me hace falta para llegar a los 40? 13. Entonces, de este punto final, trazo una línea de 13. Y luego, la distancia de este conjunto no está definida de manera directa, pero tengo las cotas necesarias para poder estimarla. En este caso tengo 54 de longitud por este costado derecho y 134. Entonces, la suma de esos dos sería 134 más 54, 188. Y tenemos una longitud total de 260. Entonces, 260 menos 188, 72. La longitud de esta sección es de 72. Entonces, trazo esa línea de 72. Volvemos a ajustarnos. Y el escalón siguiente es similar al de este lado. Por lo tanto, voy a bajar 13 y hacia la derecha 14.
Luego regreso a un diámetro de 40. ¿Sale? Entonces bajamos 7 y ya estamos en 40. Y esta longitud tiene una distancia de 40, pero observamos también que allí tiene unas pequeñas ranuras. En este caso empiezan a 35, ¿sale? 35, y aquí esta ranura es similar a la que hicimos de este lado. Entonces tenemos un total de 6.95, ¿vale? 40 menos 6.95, 33.05. Vamos a trazar esa línea, 33.05, y luego nos vamos a posicionar en esa zona. Trazamos una línea de 1.95 y un círculo precisamente del centro de la línea. Cortamos la parte superior, eliminamos esa línea, ya tenemos lo que es la ranura, y luego nos falta esta parte. Si observamos, tenemos un chaflán de 2×45 y una longitud de 5. Quiere decir, bueno, en este caso lo vamos a hacer más rápido. Trazamos ese valor que nos hace falta, 5. Zoom todo. Me voy a acercar. Y voy a bajar los 20. ¿Vale? Y finalmente voy a cerrar el perfil. Lo que voy a hacer aquí de una vez es trazar estos chaflanes. Me voy a la opción chaflán, distancia ángulo 2×45, selecciono las líneas, ahí está, 2×45, aceptar. Luego acá tengo 4×45, que sería 1, 2, 3 chaflanes de 4×45. Entonces, zoom todo, chaflán, 4×45, al iniciar en esta sección y en esta sección, ¿vale? Entonces ya tengo ahí el perfil necesario para crear la flecha por medio de revolución. Ya que lo tengo, termino boceto, revolución, selecciono el eje de revolución, que sería esa línea, y automáticamente ahí tenemos el primer elemento, la flecha. Bien, lo que nos falta ahora de la flecha, si observamos en la vista isométrica, tiene unos pequeños dientes. ¿De acuerdo? Tienen los dientes y nos falta también lo que es el cuñero. Los dientes me dicen que deben de estar en su punto final, en el diámetro interior, con un valor de 70 y deben de llegar a 80. Para trazarlos voy a utilizar esta cara como referencia para crear un boceto. Clic derecho, plano de corte. Trazo mi círculo de referencia, que sería el diámetro interior, 70. Y trazo nuevamente el de 80. Y bueno, allí lo vamos a crear tomando como referencia este punto central, de esa manera. Y vamos a crear un perfil con el comando splitline. El splitline me permite hacer líneas
curvas de esta manera, como ven, que pueden agarrar la forma que nosotros queremos. Hay que tener un poco de práctica para poder dar un perfil adecuado, ¿vale? Entonces me acerco a la zona. Si observamos, en este caso de los engranes no me da una referencia en cuanto al ancho del diente ni todo lo demás, así que lo vamos a hacer a criterio. Entonces voy a tomar como referencia un punto aquí. Bueno, en este caso me está dando otro punto que no quiero. Voy a poner una línea de referencia. Voy a dejarle un ancho de 1.5, un ángulo de 180. ¿Está? Y voy a hacer una simetría de esta línea con respecto al eje que puse. Okay. Y en la parte de abajo le vamos a dejar un ancho del doble de 3, un ángulo de 180. Y hacemos lo mismo, hacemos una simetría con respecto al eje. Lo que es la cuestión de los dientes se puede crear de esta forma si nos dan también lo que son las especificaciones del tamaño del adendo, del dedendum y diámetro de paso, etcétera, cantidad de dientes por pulgada. O también se puede hacer un poquito más complejo utilizando lo que son en este caso es un programita que se hace en Excel que nos va diciendo cómo va quedando cada uno de los puntos. Aquí el programa también puede meter lo que son ecuaciones integrales. Entonces lo podemos hacer a través de integrales para crear, en este caso le llaman el perfil de involuta o el perfil del diente. Se puede hacer a través de ese método. Es un poquito tardado, pero nos da mayor resolución. Ok, entonces ya tengo los dos puntos necesarios. Cambio a split line, selecciono ese punto, selecciono un punto, vamos a trazar ese punto central también del círculo. En este caso, entre 80 y 70 tendríamos 75. Ok. Ventana. Entonces, nuevamente split line, selecciono este punto, selecciono el centro, no quiere. Y fíjense bien, si doy clic aquí me va a quedar corto, entonces lo voy a dar un poquito más abajo y doy a aceptar, ¿vale? Repito el proceso o hago una simetría. Bien, ahí ya tengo mi perfil de los dientes. ¿Qué es lo que hago después? Pues elimino todas las referencias, elimino esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle dientes alrededor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer cortamos y vamos a hacer una matriz con respecto al punto central. Vamos a ponerle 20, 25, ¿vale? 25, no. 22. 22 dientes les vamos a poner. Le damos aceptar. Ok. Lo que vamos a hacer aquí, fíjense bien, tenemos que crear el corte, es decir, el perfil que voy a cortar. Entonces, lo que voy a recortar aquí en esta zona, si yo quiero dejar este perfil, pues voy a tener que abrir en esta parte. Entonces voy a abrir aquí, aquí.
¿Y dónde más tengo que abrir? En la parte superior, ¿no? Entonces aquí también voy a abrir para que únicamente me queden estos perfiles. Entonces, zoom todo. Ok, entonces ya tengo abiertos los perfiles, termino el boceto. Extrusión. En este caso, si observan, tengo que seleccionar pues, la geometría adecuada. Voy a dar un zoom ventana. Voy a cortar todas esas partes. Ups, seleccioné una que no era. Voy a cambiar la vista a izquierda para tener mejor resolución. Ahí está. Entonces nuevamente extrusión. Estos son los puntos que quiero cortar. Ups, otra vez me equivoqué. Se me pasó. Va. Falta concentración aquí. No diga que en el último. Bien, entonces ya tenemos seleccionados los elementos. Y ahora pues le vamos a poner que sea por todo. Y le damos a aceptar. Y allí tenemos ya nuestro eje con nuestros dientes. Lo último que me falta aquí pues es asignarle un material. En este caso le vamos a poner cristal, dice el compañero. Biblioteca de materiales. Ya les había explicado esta parte, ¿no? Que bueno, tenemos varias bibliotecas de materiales. La biblioteca de materiales Autodesk trae mucho más materiales que la de Inventor, ¿vale? Entonces aquí, bueno, vamos a seleccionar acero inoxidable. Ahí está lo que sería la visualización, semipulido. Aquí también cambio a biblioteca de materiales de Autodesk. Me regreso nuevamente. Y tengo, bueno, aquí sería biblioteca de aspecto, perdón. En la biblioteca de aspecto tengo mucho más, si se observan el cursor, tengo mucho más texturas que puedo agregar. Vamos a ponerle cromo, oro. ¿Dónde está el cromo? Cepillado, cerezo, claro, cobre. Ya casi llegamos. Cromo. Le vamos a poner cromo negro pulido, que se vea más de caché. Negro pulido y cromo. Ahí está. Se observa la visualización, pues es mucho mejor. Ok, finalmente lo que me hace falta aquí es crear lo que sería el cuñero. Para eso vamos a emplear una herramienta que algunos ya han empleado, que consiste en crear un offset del plano o un desfase. ¿Qué plano vamos a utilizar? Vamos a utilizar el plano XY, pero con un desfase, en este caso, de 20 milímetros, que sería el valor del diámetro, perdón, del radio, para que quede exactamente ese plano tangencial a la cara. Y poder ahí trazar mi boceto. Clic derecho, visibilidad, para que se oculte. Entonces aquí ya estoy tangencialmente pegado a la cara.
Lo que voy a hacer ahí es crear este perfil que debe estar a 8 milímetros con respecto al inicio y debe tener una longitud de 50 y debe tener un diámetro de 12 milímetros con una profundidad de 5. ¿Sale? Entonces me voy a línea, de este punto me recorro 8 milímetros, voy a hacer un zoom de ajuste y luego debo de tener 50 de extremo a extremo, pero como tengo un diámetro de 12, me voy a recorrer 12. ¿Sale? Y luego 12 y 12, 24. 50 menos 24 me quedarían 26. Entonces de centro a centro debo tener 26. Y aquí voy a trazar mi círculo de... No, perdón, aquí me equivoqué. Eran 6, perfecto. Ajá, eran 6. 6 y 6, 12. Entonces 25 menos 12. Perdón, 50 menos 12. 38. 38. Ok, ya ajustamos. Entonces trazamos nuestro círculo de 12 y nuestro círculo también de 12. Eliminamos las líneas de referencia y lo juntamos de manera tangencial por los cuadrantes del círculo. Recortamos. Terminamos boceto y si observamos, nuestro boceto está justo en la posición donde lo necesito para poder realizar el corte. En este caso, el corte debe ser de 5 milímetros. Perdón, 5. Aceptar. ¿Quitarán? Ahí lo tenemos. Bien, de esta manera ya tengo completa la primer pieza del eje reductor. Lo voy a guardar con ese nombre. Eje reductor. Parte. Le voy a poner parte guión eje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahorita los atiendo. Bien, vamos a continuar ahora con la creación de lo que serían las tapas del eje reductor. Vamos a crear también esta tapa mediante revolución, que sería más rápido que hacer con círculos, extruir círculos, cortar círculos. Hay que crear este perfil por la mitad. Entonces nos vamos a iniciar boceto, nuevamente XY Plane. Y bueno, empezamos y tenemos aquí un diámetro que es donde va el eje de 65 entre 2 serían 32.5. Entonces trazamos una línea de 32.5 hacia la parte superior. Luego tenemos un diámetro de 94. 94 entre 2 serían 47. ¿Sí? 47 menos 32.5, ¿cuánto es? 14.5. ¿Vale? Eso es lo que voy a trazar de esta línea hacia la parte superior. 14.5. Ah, perdón. Es no. 94 dijimos que es 47. No, sí está bien, es 14.5. 14.5. ¿Ok? Luego, ya nos encontramos en esta esquina. Tenemos una distancia de 18 y una longitud total de 29. Por lo tanto, esta distancia va a medir 11. Entonces, trazo una línea de 11 hacia la parte derecha. Esta línea 32.5 la voy a eliminar y en la parte inferior voy a trazar una línea de 40 y la voy a cambiar a modo de eje. Este va a ser mi eje de revolución. Ok, bueno, continuando, entonces ya tenemos esta parte
Y el diámetro total de la altura es de 154 entre 2. Nos da una dimensión de 77. Como ya tengo 47, ¿cuánto me hace falta? 30, ¿no? Sí. Si se fijan, subí 32.5 y 14, son 47 para 77. Me faltan 30, entonces subo 30. Subo 30 y luego aquí tenemos un ancho de 18. Entonces trazo esa línea de 18. Luego, hasta este punto tengo 110. 154 menos 110. 44 entre 2 son 22. Entonces voy a bajar 22. Luego, aquí tengo una separación de 8. Entonces voy a entrar 8 hacia la izquierda. Y luego tengo 4 y 12 serían 16. Entonces, pero antes de, tengo que hacer esto. 72, 110 menos 72, 38 entre 2, 14. Entonces, de aquí voy a bajar 14. Y voy a entrar, dijimos, 16, ¿verdad? ¿Cuánto digo? 38 entre 2. 38 entre 2. No son, no es cierto. Son 19. 19. Estoy calando, están despiertos. Ok. Y finalmente, bajamos 19. Por este costado recorremos 5. Y tenemos que cerrar. ¿Sale? Ahí está. Aquí están las medidas para los que se atrasaron. Y cerramos. Y nos hacen falta, en este caso, aquí el chaflán es de 4x45 en esta esquina. Entonces me voy a chaflán, distancia ángulo, 4x45 aquí. Y el otro chaflán es de 4x45 también. Entonces va a ser aquí 4x45. Ahí está. Así nos debe de quedar. Ya que lo tenemos, terminar boceto, revolución, aceptar. Y ahí tenemos lo que sería una de las tapas. Ocupamos solamente, nos falta otra y ya terminaríamos con las piezas. Observamos que tiene aquí los agujeros para los tornillos, que son en este caso perdidos en la tapa. Y esos tornillos, estos agujeros deben de tener 11 por 10 y 16 pasado. Y deben ser 5. ¿Sale? Vamos a hacer aquí una cuestión. Nos vamos a poner en la vista XY Plane también nuevamente. Creamos un boceto. Clic derecho, plano de corte. Y vamos a trazar una línea. Nos dice que debe de estar en un círculo de diámetro 134 entre 2, 67. Voy a trazar una línea partiendo de este punto de 67 y luego voy a hacerla que cruce. Esta línea es mi eje de revolución. Aquí voy a trazar el perfil para poder cortar estos círculos.
Entonces el primer círculo tiene un diámetro de 16. 16 entre 2, ¿cuánto es? 8. 8 y debe tener una profundidad de 10. Entonces me recorro 10. Y el otro debe tener 11. Serían 5.5. 8 menos 5.5 me da una distancia de 2.5, ¿no? Sí. Ok, 2.5 y trazo al final mi perfil de esa manera. ¿Sí? Voy a eliminar esta línea y voy a unir este punto con este punto. ¿Vale? 67. Ya que tengo el perfil, termino el boceto, revolución, selecciono y lo pongo en modo corte, aceptar. De esta manera ya tengo ahí el agujero. Lo que voy a hacer ahora es crear una matriz de la revolución número 2 que gire alrededor de esta cara y que sean, ¿cuántos elementos? Son 5. 5 elementos, aceptar. Y ya quedó. Ya está hecha la pieza. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Pues agregarle material. La voy a poner de granito. La voy a poner de aluminio, 6061. Así la voy a dejar, de aluminio. Entonces la voy a guardar como eje reductor. Parte guión tapa 1. Guardar. ¿Dudas, preguntas? Ahorita los atiendo. Vamos a terminar lo que sería la tercera y última pieza de este eje. Bueno, tercera y última de las que vienen aquí en el archivo, pero a partir de ahí vamos a crear las que hacen falta. Ok, entonces abrimos un nuevo archivo. Recordamos métrico, milímetro. Iniciamos boceto en el plano XY. Y vamos a trazar esta figura. Si observamos, en esta zona tiene 110 milímetros de diámetro. Vamos a trazar una línea de 55, iniciando desde el punto central hacia la parte superior. 55. Luego tengo nuevamente un ancho de 30 y acá tengo 18, por lo tanto esta medida es de 12. Entonces a la derecha trazamos 12. Luego el diámetro total de la pieza es de 194. Quedamos que la mitad de 194 es 194 entre 2, 97. Como ya subí 55, ¿cuánto me hace falta? 97 menos 55, 42. Entonces voy a subir 42. Y luego me voy a recorrer 18 a la derecha. Y luego tengo que terminar en uno de 110. Por lo tanto, vuelvo a bajar los 42. ¿Sale? 18. Ok. Y luego voy a entrar 10 a la izquierda. Y luego bajo 10. Perdón, entro 10 y voy a bajar. Tengo que quedar a 90. 90 de diámetro. Voy a bajar 10 más, porque ya tengo 55, tengo que quedar en 45. Entonces bajo 10. Y luego voy a entrar, serían 4 más, aquí debo tener una separación de 6.
aquí tengo que sacar esa medida, ¿sale? Tengo 12 y 8 serían 20. 20 menos 6, 14. Entonces, 14. Y me regreso hasta el centro, 45, y cierro con la línea, ¿sale? De esa manera. Y lleva un chaflán de 4 por 45 en esta zona. Entonces, chaflán 4 por 45 aquí. Aceptar. Sí, aquí es. ¿Sale? Terminamos boceto, revolución. Selecciono esta línea como eje de revolución y aceptar. Ya tengo la pieza. Me hizo falta también un chaflán de 4 por 45 en la parte exterior. No regresamos. Se lo hacemos ahí en 3D. Nos vamos a chaflán. Seleccionamos la operación distancia ángulo. 4 por 45 y selecciono la cara y luego la arista. Y aceptar. Y ahí está. Sería en la parte... entre las 55 y 12, exactamente. Nuevamente me pongo en el plano XY, creo un nuevo boceto y nuevamente trazo una línea de 67 hacia la parte superior, 12 a la derecha y trazo lo mismo para hacer el corte de los círculos, de los orificios. Entonces en este caso subimos 8, luego me recorro 10 a la derecha, bajo 2.5, me recorro otros 8, bajo 5.5 y cierro, ¿vale? Y elimino las líneas que inicié. Subimos 67, 12, 8, 10, bajo 2.5. ¿Vale? Lo mismo de hace rato. Termino boceto, revolución. Como eje selecciono la línea, modo corte, aceptar. 5.5. Y hago una matriz. Ups, cometí un error. Ahorita lo vamos a arreglar. Hacemos una matriz de la operación alrededor de aquí de 5 elementos. ¿Por qué quedó media rara? Porque el diámetro de aquí era menor. Era de 154 y yo les dije ¿cuánto? 194, ¿verdad? Sí. Nos pasamos por mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Sin borrar nada, ni darle control Z, ni cosas de esas. Para eso están estos programas. Voy a entrar al boceto 1. Editar boceto. Y aquí serían entonces... Tenemos 154 entre 2. 77, ¿no? 77 menos 55 que ya habíamos subido, 22. Aquí en lugar de 42, doble clic, 22, se ajusta, termino boceto y solito se acomoda. ¿Sale? Entonces, ¿no vieron? En vez de 42, doble clic, 22, enter, salen del boceto y solo se ajusta. Guardamos la pieza como eje reductor. Parte guión tapa número 2. Guardar. Y igual material, le voy a poner aluminio.
aluminio 6061 y así lo voy a dejar. ¿Dudas, preguntas? Ahorita ok, creo que vamos a tener hacer otro ajuste de este lado, ya observé. Sí, vamos a tener que entrar nuevamente al boceto. Como aquí ajustamos 22, aquí tenemos 90, deben ser 45. Para editarlo, fíjense bien, ponemos una cota. Ahí está, 25. Doble clic y le vamos a poner 45, enter. Ok, se reajusta. Termino boceto. Y ahí está. No, pues. Bien, entonces esa es la manera como reajustamos en el caso que hayamos tenido algún error. ¿Dudas? Ahorita los atiendo. Muy bien, entonces continuando con la pieza del eje reductor, los únicos planos que nos daba en este caso el libro, pues correspondía a esta tapa, la tapa trasera, la tapa delantera y la flecha. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Nos faltan los tornillos, nos faltan los valeros, nos faltan lo que serían estos anillos de seguridad y esta otra tuerca o un espaciador de seguridad también. Y lo que sería en este caso también pues la parte donde vamos a sujetar ese eje. Bien, si observamos entonces en lo que son los valeros, de acuerdo a las dimensiones del eje, pues debe tener las dimensiones exactas de este punto. Nos vamos a la parte donde está ese archivo del eje y sería en este caso esta sección, el tamaño del valero. De acuerdo a las dimensiones que sacamos, quedamos que tendría, aquí tenemos 5 más el 1.95, entonces tenemos una longitud total de 6.95. Y si observamos la longitud total de esta sección a esta sección son 40, entonces a esos 40 les vamos a restar los 6.95 para tener la medida exacta. En este caso son 33.05. Para trazarlo, pues abrimos una pieza nueva en el sistema métrico. Cargamos la plantilla y vamos a modelarla. Si observamos en el conjunto que nos aparece aquí, pues son dos valeros, así que basta con que hagamos únicamente uno solo. Muy bien, entonces tenemos nuestra plantilla, iniciamos un boceto en el eje XY y vamos a trazarlo mediante el comando revolución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ya tenemos las dimensiones. Bueno, la otra dimensión importante, ¿En el X qué, perdón? XY. Observamos que debe ensamblar exactamente también en las tapas, por lo tanto debo considerar también esta longitud. Primeramente voy a iniciar con el tamaño del eje, que sería donde debe de insertarse. Y, perdón, me pasé. La longitud del eje o el diámetro del eje es de 40 milímetros. Por lo tanto, voy a trazar una línea de 20. Bien. Eso representaría entonces lo que sería el eje. A partir de ahí voy a crear lo que sería el tamaño del valero. Quedamos que debe tener una longitud de 33.05. Entonces, de ahí a la derecha, 33.05. ¿Sí, diga? ¿Cómo le puedo hacer para que se quede más abierto? ¿Que se quede qué, perdón? Esto de aquí abierto. ¿Cómo abierto? Es que le doy aquí, me parece. Ok. Dale clic en este icono que está aquí hasta que se ajuste de esa manera. Este.
Dice minimizar el botón del panel. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces trazamos estas dos líneas. Esta representa pues la altura del eje y esto representa el ancho del valero. Voy a trazar otra línea también en la parte inferior de la misma medida, 33.05, y voy a borrar la de 20. La de 33.5 la voy a cambiar a modo eje. ¿Sí? Le damos clic aquí, seleccionamos y damos clic aquí. Aquí, ¿vale? En el formato. Muy bien. Ahora lo que me falta entonces es encontrar el tamaño del diámetro del valero. Quedamos entonces que debe ser caber exactamente en el eje y pegar en las tapas. Voy a ir a las tapas para ver qué altura tengo. Tengo una altura de 110. Ok, debe quedar exactamente en esta zona. 110 menos 40, ¿cuánto es? 110 menos 40, 70. 70 entre 2, 35. Ok, entonces lo que vamos a hacer para no tener error es subir por aquí 35 por ambos costados, 35, y cerramos el cuadro. Perdón, le puse acá 32, son 35. Muy bien. Ajá. Muy bien. Este cuadro me representa, en este caso, lo que es el valero, ¿sale? O el cuerpo del valero. Voy a crear la geometría necesaria pues para darle la forma de ese valero. Para ello entonces voy a trazar unas líneas diagonales de cada esquina para identificar exactamente el centro. Y bueno, una vez que ya tengo el centro, voy a crear lo que sería la cámara o el cuerpo donde irían las balinas. Las balinas o balines los vamos a dejar de 22 milímetros de diámetro. Y una vez que ya lo tracé, voy a eliminar las diagonales. Después voy a trazar una línea que vaya del cuadrante del círculo al extremo de la línea izquierda y lo mismo del cuadrante a la línea derecha. Y luego otro del cuadrante a la línea derecha y otro del cuadrante a la línea izquierda. Muy bien. Ya que tengo esta geometría, voy a recortar estas zonas para dejar ese modelo abierto. Eso me representa lo que es el valero con sus dos aberturas para que se puedan visualizar, en este caso, los balines o las bolas que llevan dentro de él. Si es del punto central, si se fijan, esta sería una línea que parte del punto central hacia esta línea y del punto central. Y bueno, ¿ya está hecho? Una vez que lo terminamos, pues ya tenemos nuestra geometría y nuestro eje de revolución. Vamos a terminar el boceto. Y vamos a crear una revolución. Seleccionamos estos dos perfiles y luego como eje la línea punteada. Y observamos los dos perfiles. ¿Sí? Tienen que ponerse en color sombreado y luego el eje, la línea punteada. Y damos a aceptar. Muy bien. Tenemos lo que es entonces el cuerpo
del valero. Muy bien, ahora para crear los balines vamos a trabajar nuevamente en el plano XY. Vamos a crear un boceto nuevo. Vamos a dar clic derecho y seleccionar la opción plano de corte o slide graphics. Y vamos a hacer un zoom de ajuste, un zoom ventana en esta zona únicamente. Vamos a volver a trazar la parte del lado. ese círculo de 22 milímetros. Ahorita lo atiendo. Ponemos la referencia, no nos aparece. Nos aparece la referencia, vamos a proyectar la geometría. Damos clic y seleccionamos esta parte. Y seleccionamos nuevamente 22 milímetros. Si no aparece que la ventana de lado, Los del plano ya. aquí están en la carpeta de origen. Sí, ahí está una carpeta. Una vez que ya tenemos el círculo, vamos a trazar una línea exactamente en el centro y vamos a recortar una de las mitades. Únicamente nos tiene que quedar medio círculo. El de abajo o el de arriba, cualesquiera. Ya que tenemos ese medio círculo, salgo del boceto, termino. Giro a una vista donde lo pueda visualizar. Ahí lo veo. Voy a hacer un zoom ventana. Y selecciono nuevamente la opción revolución. Selecciono el perfil. Ok, aquí me va a generar un detalle. Porque como proyecté estas, si no las puedo eliminar, no acepta el boceto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Después del círculo hacerle Cortarla, sí. Lo voy a eliminar y lo voy a volver a hacer. Entonces, plano XY. Corto. Hago un zoom en esta zona donde voy a trabajar. Proyecto geometría. Únicamente hay que proyectar la curva. Ahí está el centro. Córtalo, pero los dos parejos. 22 milímetros. Trazo una línea del punto central y voy a recortar esa parte. Cancelar, ¿qué nos está diciendo? Que no puede cortar. Corto aquí. Ok, hay que quitar la cota así. Si les da esa opción hay que quitar la cota. Perfecto. Eliminamos la geometría proyectada, únicamente que quede el medio círculo. Entonces terminamos. Giramos. Y entonces selecciono el comando revolución. Ya se marcó. Como eje marco esta línea. Ahí ya terminamos. Sí. Y fíjense bien. Para que no se pegue al conjunto, hay que seleccionar esta opción que es crear sólido nuevo. Nuevo sólido y doy clic en aceptar. Ahora lo que procede es hacer una matriz polar de ese círculo alrededor de esa cara. En este caso tengo 6 elementos, voy a ponerle 8, a ver qué tan saturado queda. 8, le voy a poner 9. Creo que aguanta hasta 10. ¿Sí? 10. 10 elementos y aceptar. Y ahí tenemos nuestro valero. Ahora lo que voy a hacer es darle materiales.
Entonces le agregamos un material, vamos a ponerle acero o lo que ustedes gusten. Iron, sí. Iron, acero, les va a parecer. Acero. Y bueno, la textura está media chafona. Le voy a cambiar aquí en la que son. Pero a qué hay. Era ponerle titanio. Vamos a ponerle cromo negro pulido. Póngale titanio. Titanio le voy a poner las bolas nada más. Para que se vean diferente. ¿Cómo haces? Entonces fíjense bien, para cambiarle únicamente el color a en este caso a cualquier cara o a cualquier elemento, lo seleccionamos. Voy a seleccionar todas. Con el Shift. Van seleccionando todas las demás. Y luego, ya que están seleccionadas, clic derecho, propiedades. Y en la parte que dice aspecto de la cara, voy a ir a buscar el titanio. Titanio pulido. Aceptar. Voy a girar. Y bueno, ahí cambia ya la visualización. Clic derecho. Clic derecho, propiedades. ¿Sale? Entonces, de esta manera ya creamos el valero que hace falta. Lo vamos a guardar con el nombre de eje reductor. Eje reductor parte guión, yo le voy a poner valero, ¿vale? Bien. Si checamos entonces nuestro modelo, ya tengo el valero. Lo que me hace falta ahora es crear este anillo de seguridad. ¿De acuerdo? Este anillo de seguridad pues debe de quedar en las ranuras que hicimos. Por lo tanto, voy a ir al plano del eje para ver el tamaño de la ranura. Es de 1.95. Por lo tanto, voy a crear un nuevo archivo normal. Y voy a seleccionar el plano XY. Y ese anillo debe quedar en un diámetro de 37.5. Por lo tanto, la mitad de 37.5 es 16.25. 37.5 entre 2, 18.75. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una línea de referencia de esa medida, 18.75. En XY, sí. Y luego voy a trazar una línea más de 1.95. Perdón, la mitad de 1.95 es .975. Esta línea debe ser de .975. Allí voy a trazar un círculo de 1.95. Quitamos la línea de referencia. Ajá, antes de, vamos a quitar la cota. Y vamos a crear un cuadro de .975 que abarque toda esta sección. Y vamos a recortar estas curvas. Perfecto. Y vamos a trazar el eje de revolución. Una línea cualquiera. En modo eje. Y elimino la línea de 18.75. Solamente fue una referencia. Me tiene que quedar este perfil.
Una vez que ya está ese perfil con su eje de revolución, termino y hago una revolución. Perfecto, ahí está. Doy clic en aceptar. Ahora, como se supone que es un anillo de seguridad, voy a crearle una pequeña partición. ¿En qué eje de revolución? El eje de revolución en el origen. Ahí está, fíjense bien. Y ahora voy a cambiar a una vista lateral. Vamos a ver dónde se posiciona. Exactamente en el centro, si me sirve. Pues haz una línea. Creo un boceto. Y únicamente plano de corte. Voy a crear una geometría que haga un corte. Un corte a 45 grados. No, lo vamos a poner a 30. ¿Cuánto sube? Le cambiamos el grado, 30. Hacemos una simetría. Unimos ambas partes y eliminamos la línea. Termino boceto. Y lo que voy a hacer allí es un corte en ambos lados. Aceptar. Perfecto. Ahí ya tengo mi anillo de seguridad. Igual le cambio No me dejas hacer el la material. Le voy a poner acero inoxidable. Ponle el perfil. Y voy a ponerle que se vea No, ponle el perfil. Ahorita es para seleccionarle que en un color diferente. Voy a seleccionar cuántas nos había cromo azul pulido. Ah, se ve muy bien. Y lo guardo como eje reductor parte guión ¿qué dijimos? Anillo de seguridad. Muy bien. Ahora vamos a... Bien, entonces ya cuando lo guardamos con ese nombre, vamos a abrir un nuevo archivo, a crear una nueva pieza, métrico. Y vamos a seleccionar nuevamente el plano XY. Vamos a crear lo que son las bases. Estas bases pues van a ser unos cuadros, ¿sale? Unos cuadros, y nos vamos a basar en las dimensiones máximas de las tapas para poder crearlo. Y si observan, pues hay que hacerle también los agujeros donde van a entrar los tornillos. Entonces me voy a ir ahora al plano donde tengo las tapas para ver las dimensiones máximas. Si observan, pues debe de coincidir en esta zona y debe ser un tamaño mayor a 154. Lo voy a hacer al doble. 154 por 2 son 308. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trazar un rectángulo en su modo centro, dos puntos. Selecciono el centro, 308 y 308. Muy bien. Entonces ya tengo ahí una de las bases. Ahora lo que voy a hacer, me regreso a mi boceto. Tengo que observar qué es lo que va a pasar o cómo está constituida esa placa. Regresando, pues en esa placa debe de entrar el valero junto con la tapa. Por lo tanto, debo de tomar esta distancia, que es la parte interna de la tapa, para que quede exactamente ajustado. Me regreso a mi plano y observo que esa medida debe ser de 110. Por lo tanto, voy a trazar un círculo de 110. ¿De acuerdo? Y luego, aprovechando de una vez,
voy a hacerle el orificio de donde debe de pasar el tornillo, que tiene un radio de 11 milímetros y debe estar a una distancia de 134. Trazo un círculo entonces de 134 y aquí voy a trazar un círculo de diámetro 11. El diámetro es 11, aquí está marcado, ¿vale? 11 y 16. Y lo que voy a hacer aquí entonces es una matriz con respecto a este punto de 5 elementos. Acepto, elimino el círculo. Ok, lo voy a hacer antes de, porque se pone ahí la referencia de la matriz y ya no deja borrar. Entonces selecciono como punto este punto central, 5 elementos, aceptar. Entonces ya tengo mi perfil de la placa. Termino el boceto. ¿El círculo chico de cuánto? De 11 milímetros. Y el espesor, vamos a ver qué referencias podemos tomar para deducir el espesor de la placa. Bien, el espesor de la placa debe abarcar tanto el valero como la pestaña que sobresale a la tapa. El valero quedamos que tiene una distancia de 33.05. Por lo tanto, esa pestaña tiene una profundidad de 8. Entonces 33.05 menos 8. 25.05 va a ser el espesor de esta placa. Extrusión. Selecciono la placa. 25.05. Aceptar. Y bueno, el material vamos a ponerle, le voy a poner acero. Así lo voy a dejar en esa vista. Únicamente voy a cambiar lo que son las visualizaciones de los agujeros. ¿Vale? Selecciono los 5 agujeros y el agujero mayor. Clic derecho, propiedades. Y lo voy a poner como acero pulido. Aceptar. Cambiar. ¿Cómo es? Igual como lo hicimos con las balinas, seleccionamos las superficies. Y estas superficies les voy a poner una rosca. Me voy a la opción agujero, rosca. Y voy a seleccionar cada uno de esos puntos para que me represente la rosca. Aplicar y aplicar. Cancelar. Entonces, de esta manera ya tengo la placa donde voy a sujetar todo mi conjunto. Entonces, ahora lo guardo con el nombre de eje reductor parte guión placa. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ya tenemos entonces, regresando a nuestro boceto original, ya tengo el valero, ya tengo los anillos de seguridad, ya tengo la placa. Lo único que me hace falta son los tornillos, ¿vale? Y los tornillos los vamos a hacer también como una pieza nueva. Entonces hago un nuevo archivo normal, crear, inicio boceto, plano XY, me voy a las dimensiones. Observamos que el tornillo no debe salir de la placa, por lo tanto voy a ir, quedamos que tiene 16 y 11. 16, entonces trazo una línea de 8 por 10, bajo 2.5, y esta longitud la voy a sacar. Aquí tengo
En total 18 menos 10 tendría 8. 8 más 25.05 serían 32. Y si hacemos 32 quedaría exactamente a nivel de la placa. Por lo tanto le voy a quitar esos 2 de tolerancia, lo voy a dejar en 30. Por lo tanto entonces de aquí hacia este lado 30 milímetros, cierro 5.5, termino y terminamos boceto, revolución, aceptar. ¿Qué es lo que me falta hacerle? Le voy a hacer aquí un corte para que sea un tornillo tipo Allen. Selecciono la opción, selecciono el comando polígono, 6 caras, selecciono y lo voy a hacer que quede a esta medida del círculo más pequeño. Termino boceto, extrusión, corte, selecciono y le voy a poner una distancia de 5 milímetros. ¿Le hace un círculo en 5 milímetros? Ajá, 5 milímetros. Y ahora, como a mí me gusta que se vean todos los detalles del diseño, le voy a hacer aquí un pequeño estriado alrededor. Inicio un nuevo boceto, proyecto esta geometría, proyecto esta geometría, trazo una línea y aquí voy a trazar un pequeño círculo que va a ser el que me va a realizar el estriado. Lo voy a poner de punto 5 y voy a hacer una simetría de ese círculo. ¿De cuánto es, profe, hacia adentro? 5 milímetros. El corte, ¿sí? Le vamos a poner 50 elementos. 50 elementos queda bien, creo. De 5.5 milímetros. Termino boceto, extrusión y voy a ir a seleccionar cada uno de esos pequeños círculos. 50 elementos, ¿sí? ¿Lo puso sobre esto? Bien, ahora lo muevo. Sigo marcando. ¿De cuánto es el circulito? 0.5 milímetros. De 50 la matriz. 50 elementos la matriz, correcto. Ahorita nada más lo estoy seleccionando. Ya después voy a seleccionar qué quiero que hagan. ¿Cuántos son? 50. 50 elementos. Bien, ya terminé de seleccionar los 50, cambio a modo corte y que sea por todo. Aceptar. Nunca se equivoca. Ah, verga. Y ahí ya tenemos un pequeño estriado. Ahora, material, lo voy a poner que se vea de igual acero inoxidable. Y podemos hacer que se vea con rosca. Este punto, aceptar. ¿Era instrucción o corte? Instrucción en modo corte. Y bueno, ya tenemos la última pieza, la guardamos. Eje reductor. Parte, guión, tornillo, Allen. Guardar. Bien. Una vez que ya tenemos entonces todos los elementos, voy a cerrar.
estos que ya terminé. Para los que llegaron tarde, ahí está el valero. Y ahora sí voy a crear un ensamblaje. El ensamblaje, ¿sí? Esperamos que cargue. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces para el ensamblaje voy a insertar elementos y voy a ir a buscarlos con su nombre, eje reductor, y primeramente voy a agregar las placas porque esas van a quedar fijas. Agrego la placa, abrir, ahí se pone, doy clic y voy a agregar dos placas, escape, y voy a dejar una como fija para a partir de ahí hacer todas las demás restricciones para hacer la animación. Entonces, clic derecho sobre la parte fija y absorbo y doy clic en donde dice fijo. Bien, entonces esta va a ser mi vista. Esta la puedo mover a libertad. Esta ya no, porque ya quedó fija. ¿Pero cuánto metían los circulitos, todos los circulitos? Que pase por todo. Y bueno, ahora me voy a basar en mi boceto para empezar a hacer el ensamble. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora, entonces, primeramente, va a ser agregar los valeros. Los me voy a insertar. Eje reductor, parte, valero, abrir y coloco, ocupo 2, 1, 2. Y luego lo que tengo que hacer es que sean concéntricos. Selecciono la opción restringir, selecciono esta opción que me aparece con el eje y luego selecciono esta cara para que aparezca el eje. Aceptar. De esta manera mi valero ya quedó concéntrico a ese círculo. Así lo voy a dejar. Ahorita lo voy a acomodar. Ahora lo que voy a hacer es también hacer concéntrico este valero con respecto a esa cara. Ahí quedó. Si se fijan, lo giro y no se mueve, únicamente a lo largo de su eje. Ya tengo los valeros. Ahora voy a poner las tapas. Insertar. Tapa 1. Abrir. Esta tapa va a ir de este lado. Únicamente necesito una. Insertar. Tapa 2. Abrir. Esta va de este lado. La pongo ahí. Me falta el eje. Entonces insertar. Eje, abrir, ahí está mi eje, únicamente necesito uno y me falta insertar también lo que son el anillo de seguridad. Voy a poner 2 y voy a insertar también los tornillos. Necesito tornillos, ocupo 10, ocupo 5 de este lado, entonces dejo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. De esta manera, pues ya tengo todo lo necesario para empezar a armar mi modelo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cambiar la forma, voy a quitar las restricciones voy a cambiar con respecto a quién va a ser la pieza fija, ¿sale? Entonces, vamos a ver las restricciones, ya no están, tampoco ahí. Bien, esta la voy a dejar como flotante y voy a dejar esta como fija.
Muy bien. Ahora lo que voy a hacer, esto es como si lo estuvieran armando en la realidad. Pues voy a poner primeramente la tapa. Entonces me acerco. Ahí tengo. Lo que voy a hacer primero es que sea concéntrica. Lo voy a restringir. Selecciono, ahí se puso el eje, con respecto a este eje. Y bueno, aquí la dirección, fíjense bien, me la está poniendo al revés. Lo que voy a hacer aquí es rotarla. Primeramente. Ahí quedó más o menos. Nuevamente restricción. Selecciono y selecciono. Ahí quedó. Aceptar. Si se fijan, puedo rotarla, pero ya no puedo moverla ni arriba ni abajo. Ahora lo que voy a hacer es que coincidan estos círculos con estos círculos para poder meter los tornillos. Entonces voy a hacer un zoom, restricción, y le voy a decir que este eje coincida con este eje. Se alinea, aceptar. Y luego voy a hacer que coincida esta arista con esta cara, aceptar. De esta manera ya tengo esa parte completamente alineada. ¿Qué es lo que lleva ahí? Observamos nuestro dibujo. Vamos a meter un valero. Entonces selecciono el valero. Y el valero pues tiene que ser concéntrico. Por lo tanto, una restricción concéntrica. Aceptar. Y este valero, esta arista debe de pegar en esta cara. Entonces restrinjo esta arista, debe pegar. Me voy a acercar un poco más. Debe pegar en esta cara. Aceptar. Y observamos que ya quedó ahí mi elemento ensamblado. Si observamos, puede girar, ¿vale? Pero ya no se mueve ni para un lado ni para otro. Queda ya dentro de. De acuerdo con el ensamblaje, ¿qué es lo que sigue? Sigue meter el eje. Y bueno, aquí por lógica, primero tendríamos que meter esta parte y el anillo. La tapa, afortunadamente, la voy a ocultar. Selecciono visibilidad. ¿Sale? Y ahora voy a girar un poco este eje para más o menos alinearlo. Ahí quedó. Cambio la vista. Lo muevo. Hago un zoom para acercarme. Y le pongo una restricción de ese tipo. ¿Sale? Y bueno, aquí observamos que ya mi eje gira en torno a, pero ahora, de acuerdo a mi ensamble, esta cara debe pegar exactamente con el valero. Por lo tanto, cambio la vista y le voy a poner una restricción, que esta arista pegue con esta cara. Aceptar. Y observamos que mi eje sigue manteniendo la relación. Puede girar. Cambio la vista. Y el anillo, vamos para allá. El anillo me lo voy a llevar hasta esta parte, que es donde lo ocupo. Hago un zoom de ajuste. Otro más. Y vamos a hacer que coincida este con este. ¿Cómo lo hacemos? Restringir. Primeramente voy a cambiar un poco la vista para que quede concéntrico. Tengo que buscarlo. Ahí está. Con este de aquí. Aceptar. Entonces ahí está el anillo ya concéntrico. Y lo único que ahora voy a hacer es que se restrinja esta cara con esta cara. Parece que nos va a dar un error ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son caras tangenciales.
Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta arista para que pegue con esta arista. ¿Sale? Entonces me voy a ir, es el anillo de seguridad. Voy a quitar esa coincidencia. Entonces ahora restringir y digo que esta arista pegue con esta cara. Aceptar. Si se fijan, mi valero, bueno, ahí no se ve por la simetría, pero sigue girando. ¿Vale? Entonces, zoom todo. Sigue girando, ya tiene su anillo de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar este valero aquí. Entonces, este lo puedo mover acá a un lado. Ventana. Restricción. Selecciono modo eje y modo eje. Ahí quedó. Y ahora voy a hacer que coincida esta arista con esta arista. Ahí quedó. Y vamos a hacer lo mismo con el otro anillo. Me lo voy a llevar. No, pues sí. Hasta esta parte que lo necesito. Ventana. Restricción. Me acerco un poco más para que me dé el alcance. Ahí está, el eje con... Voy a quitar un poco el zoom. Lo acerco nuevamente con ese eje. Aceptar. Giro. Y lo posiciono. Aquí vamos a ver si nos deja ponerle una restricción. No tenemos un elemento propio. Chin, ¿qué pasó? Se nos fue el zoom. Ahí está. Zoom, ventana. Vamos a ver si deja restringir esta arista con esta arista. Sí, nos dejó. Aceptar. Entonces, si se fijan, el anillo gira, pero ya no se mueve. Y queda exactamente en la zona donde lo necesitamos. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta insertar esta otra base. Entonces, primeramente restringo a que este eje coincida con este eje. Ahí quedó. Y luego voy a poner una restricción tipo paralela entre esta y esta. Ok, no se puede resolver porque entra en conflicto. Muy bien. Ahorita lo acomodamos. Entonces ya tenemos el otro valero. Ahora voy a poner la otra tapa. Igual la voy a girar. Que quede más o menos. Ahí está. Restricción tipo eje con tipo eje. Acepto. Ya gira, pero no se mueve. ¿Sale? Y ahora voy a hacer que coincidan estos agujeros con estos agujeros. Entonces me acerco, hago otro zoom y voy a poner una restricción también tipo eje con este eje. Aceptar. Y luego voy a poner una restricción, me estorba esta base, entonces me voy a placa 2 y la voy a ocultar. Ah, perdón, era la 1. Ahí está. Entonces yo aquí necesito que esta tapa coincida con esta arista. Una restricción, le digo que esta cara coincida con esta arista. Aceptar. Quito el zoom. Habilito la placa. Y finalmente voy a dar otra restricción
que coincida esta cara con esta arista. Y los tornillos, ahorita vamos. Me los voy a llevar. 1, 2, 3, 4. Ya nos perdieron 1, 5. Como todo buen mecánico, ya perdieron 1. Muy bien. Hago visible la tapa. Me acerco a la zona que voy a trabajar. Voy a ir girando estos elementos. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces le pongo una restricción tipo eje, que este eje coincida con este eje. Ahí está. Y luego que este eje coincida con este eje. Y luego este eje con este eje. Este eje con este eje. Este eje con este eje. Pudiera evitarme hacer todos estos pasos únicamente poniendo uno y hacerle una matriz circular. ¿Vale? Pero para cuestiones de una visualización que vamos a ver, es necesario ponerlos uno por uno. ¿Ok? Y bueno, entonces ya entraron los tornillos. Ahora les falta una restricción, que esta cara coincida con esta cara. Ups. Ups. Ahí está. Le cambiamos y ahí quedó. Pero tiene que entrar así hasta... Sí, tiene que quedar exactamente al ras. Entonces, esta cara con esta cara, cambiamos, aplicar, nos vamos al siguiente. Esta cara con esta cara, ahí quedó. Esta cara con esta cara, ahí quedó. Y finalmente esta cara con esta cara, aplicar. Entonces ya quedó. Ahora vamos a ponerle una restricción, a ver si ya nos deja. Que esta coincida con esta. No se mueve. Fíjense bien. Una manera de identificar cuando no nos va a dar la restricción consiste en que cuando yo selecciono los dos parámetros a restringir, se tienen que alinear. Si no se alinea, quiere decir que no se va a hacer. ¿Sale? Entonces aquí no me deja ninguna. Voy a tener que hacerla de manera manual. Muy bien. Entonces ya ensamblamos ahí. Nos falta de este lado. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Giro. Me acerco a la zona a trabajar. Y voy a girar estos elementos. Bien, ahí están. Igual repetimos el mismo proceso. Restricción tipo eje con ese eje, ahí quedó. Este con este, aplicamos. Este con este, aplicamos. Este con este, ahí está. Y finalmente este con... Voy a tener que acercarme un poco más porque no me deja ver el eje. Ahí está. Aplicar. Ahí mismo, sin perder, selecciono esta cara con esta cara. Invierto la posición, aplico. Me muevo a la siguiente. Selecciono esta cara con esta cara. Aplico. Esta cara con esta cara. Aplico. Muevo, escape, esta cara con esta cara, aplico, y esta cara con esta cara y aplico, escape. Y finalmente ya tengo ahí mi ensamble. Para comprobar
que haya quedado bien, que no se haya amarrado, giro el eje, ahí se mueve. Por lo tanto, ¿Se puede dar así que sigue girando? sí, lo vamos a ver más adelante. Cómo hacer la animación para que esto aparezca girando. Entonces, esta es la forma en cómo ensamblamos los elementos y cómo diseñamos también a partir de los elementos conocidos. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí también lo que vamos a ver es la etapa del render. ¿Qué es el render? Es una imagen en modo realista del elemento. Yo lo voy a poner en esta vista. Me voy a ir a entornos, Inventor Studio, renderizar imagen, voy a cambiar el tamaño de 800 por 600, la salida que sea la más fina posible y doy clic en renderizar. Esperamos a que el programa haga su trabajo y ahorita vamos a observar el resultado. La rapidez pues va a depender de la tarjeta gráfica que tengan disponible en sus máquinas. Como en el caso de Miguel, mañana. Entonces, ahí tenemos ya una vista realista de mi pieza. Observamos los detalles, se ven muy bien. Entonces, cerramos. Aquí mismo hacemos la animación. Le damos clic aquí, aceptar. Y este es nuestro, digamos, línea del tiempo para realizar la animación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Que gire esto. Entonces me pongo sobre el elemento, clic derecho, animar componente, posición. Quiero que gire sobre el eje X. Le voy a poner unos ángulos. Y bueno, otra manera de observar también que se va a ir haciendo la animación es que cuando yo vaya cambiando aquí los ángulos, tiene que ir girando. Ahí lo va haciendo. Entonces vamos a ponerle unas 15 revoluciones y que dure un total de 10 segundos. Media hora. 10 segundos y le doy a aceptar. Me regreso y le doy en play. Ahí observo el movimiento, 15 revoluciones en 10 segundos. Ahí se va a parar, ya casi. Ahí se paró. ¿Sí? ¿Ya se pasó? ¿Vale? Entonces, bueno, la manera de animar que se ve aquí, pues es empezar a darle diferentes tiempos. Si por ejemplo quiero... Si han visto exactamente que vaya más despacio, reduzco el número de revoluciones o aumento la cantidad de tiempo. Si quiero ver que se vayan saliendo los tornillos, como por ejemplo los videos que aparecen en YouTube de ensamble de motores, todo eso se puede hacer aquí. Pero es mucho tiempo realmente de edición, ¿sale? Y bueno, aparte de después de la edición, la renderización del video es donde las máquinas, pues las que están aquí, explotan prácticamente. Bueno, entonces terminamos, salimos de Inventor Studio y ya tenemos nuestra pieza completamente ensamblada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que van a entregar también? Pues van a entregar esta pieza tal cual, así como la ven, ensambladita, con todas sus piezas diseñadas. Cualquier duda, ahorita los atiendo.